Yacimientos perdidos. Machu Picchu, secretos del Imperio Inca. Hace más de 500 años, antes de que Colón soñara siquiera con venir a América, una gran civilización prosperó en Perú. 10 millones de personas vivían en un imperio con palacios tan grandes como cualquiera de los que hoy hay en Europa, pero cubiertos de oro. Los incas. Gobernaron sobre un imperio tan grande como la antigua Roma. 25.000 kilómetros de carreteras. El crimen era virtualmente desconocido. Eran maestros de la arquitectura. Este notable imperio fue aplastado por los conquistadores españoles en 1530. Pero muy arriba en las montañas una ciudad queda intacta, tallada con piedras gigantescas, en la cima de escarpadas laderas de granito, olvidada por los siglos. Es el más grande enigma del Perú. Construida entre el cielo y la tierra, sin registros que la expliquen, nadie recuerda quién ni por qué la construyó. Una ciudad en las nubes, Machu Picchu. El hombre que la encontrará se siente perdido. Viene al Perú con la esperanza de descubrir algo que lo haga famoso. Inicialmente el mundo lo ignorará, así como a su descubrimiento. Pero cuando finalmente se ve lo que ha encontrado, su sueño se vuelve realidad. Traerá al mundo a la ciudad y la ciudad le traerá el mundo a él. En los años finales de la década de los 20, este hombre es uno de los políticos más famosos de Estados Unidos, Hiram Bingham III. Senador por el estado de Connecticut, es alto, apuesto y se ha ganado un nombre como autor, profesor, piloto y ahora como político. Su alta posición social le gana tanto enemigos como amigos. Es un hombre de contrastes y de una tremenda ambición. Es bueno para el gobierno, es bueno para el país y es bueno para todos nosotros disfrutar un buen vaso de cerveza. Pero nada de esto habría sido posible si no hubiera sido por la más grande aventura de su vida, 20 años atrás. Había estudiado arqueología. De hecho, era profesor de historia y geografía latinoamericana, no de arqueología. Pero eran los tiempos en que se hablaba mucho sobre exploraciones en las noticias. Septiembre 7 de 1909. El comandante Robert T. Peary ha descubierto el Polo Norte. Del mundo entero están llegando mensajes de reconocimiento y felicitaciones por la hazaña. Es una época en que todos vibran fascinados por la exploración, desde el más pobre mendigo hasta los presidentes como Teddy Roosevelt. Un gran descubrimiento puede hacer a un hombre más famoso que una estrella de cine. Kipling escribió un poema que estoy seguro tuvo gran influencia sobre mi padre, llamado El Explorador, en el que aparece la frase: algo anda perdido detrás de los cañones, algo que te llama. Las palabras pasan en ese sentido. Así pareció natural alcanzar la fama, convirtiéndome en explorador. Junio 8, 1911. La búsqueda de la fama lleva a Bingham en un viaje por el Perú. Se trae un equipo de la Universidad de Yale y los últimos libros sobre los incas. ¿Pero por qué Perú? En 1909 el profesor sudamericano de historia vio sus primeras ruinas incas, Choquequirao. Algunos dicen que era la ciudad perdida, pero Bingham tiene sus dudas.
La ciudad perdida aún está allá, y algo se le mete en el alma a Bingham. La familia de Bingham no era extraña a la aventura. En 1820 su abuelo salió de Inglaterra para convertirse en el primer misionero de Hawái. En mi libro, Retrato de un explorador, por algún motivo tuve que remitirme a su historia inicial. Estaba claro que, habiendo sido criado en forma tan estricta por un misionero de la familia, que consideraba a su abuelo el primer Hiram Bingham, un gran hombre, también él deseaba ser un gran hombre. Y hay una razón más. En 1900, Bingham se casa con Alfreda Mitchell, heredera de la fortuna Tiffany. De la noche a la mañana se ha unido a la aristocracia americana. Como me dijo una vez, no quería ser conocido simplemente como el hombre que se casó con la heredera de los Tiffany. Quería hacerse a un nombre por sí mismo para justificar su matrimonio con una mujer adinerada. Decidido a demostrar de lo que era capaz, Bingham y su equipo viajaron al interior. Durante 4 días batallaron contra el mareo que les producía la altitud, a medida que ascendían por las eternas altiplanicies del paisaje andino. La búsqueda de las claves comienza en el Cusco, la antigua capital de los incas. Para él, los secretos reposan en la historia. Este fue el hogar del rey Inca y de sus 40.000 súbditos. Bingham ve señales de su gloria en todas partes. 40.000 hombres trabajaron durante 3 décadas para construir la fortaleza de Sexahuanán. Encuentra paredes del templo, alguna vez cubiertas con hoja de oro, para reflejar los rayos de su dios, el sol. Gran parte ha desaparecido. Bingham se imagina los tesoros dentro de los palacios. Oro, llamado el dulce del sol. Plata, las lágrimas de la luna. Metales preciosos para reverenciar, no para comerciar. Un tributo piadoso a los dioses, de quienes descendían los reyes. Pero Bingham sabe que esa época de gloria no duró. Las paredes tienen la clave, sólidas, resistentes. Pero las piedras allá arriba testifican el aplastamiento de una fuerza más dominante. Los españoles. En 1530 vinieron al Perú por oro y Dios, trayendo cañones y caballos, viruela y ambición. Su imperio había aplastado a México, Panamá y el Caribe, y aún querían más oro. En medio de la ambición del soldado analfabeta que envejecía, Francisco Pizarro, el imperio católico chocó contra la magnificencia del imperio del sol en el Perú. La conquista fue corta y brutal. En 1533, Pizarro y sus hombres descendieron sobre las calles de Cusco. En 3 años la ciudad había sido saqueada, despojada del oro, que fue fundido en lingotes para satisfacer su ambición. 3 años más tarde, el rey Inca contraatacó. Miles de incas descendieron sobre la ciudad. Un combate mano a mano hizo furor en las calles. Se provocaron incendios para quemar a los conquistadores en sus escondites. Sin esperanzas por su inferioridad numérica, las pocas docenas de conquistadores que quedaron se retiraron a una fortaleza y se encerraron en ella. Transcurrieron 11 meses. Eventualmente las fuerzas incas se dispersaron, regresando a sus campos. Los españoles se mantuvieron firmes. Llegaron refuerzos. El rey Inca había perdido. El exilio significaba construir una nueva capital en la jungla abandonada, donde los conquistadores no pudieran penetrar. Pero, ¿dónde? En antiguos libros, Bingham lee los pocos recuentos sobre su retirada. Dentro de las crónicas de unos cuantos hombres religiosos y soldados españoles, se encuentran los únicos bocetos claves de la ciudad perdida. Detalles de arquitectura, días estimados de viaje. Copia las palabras de referencia en el campo.
A partir de ellas, hace el mejor cálculo posible y comienza su búsqueda por la jungla. Las preparaciones finales del viaje llevan a Bingham hasta el valle distante de Urubamba, donde adquiere mulas para transportar las cargas y pertrechos. Perú ha cambiado enormemente en 400 años. No obstante, la antigua cultura se refleja todavía en las vidas de los peruanos. En su lenguaje, el quechua, que los incas impusieron sobre los pueblos conquistados para unificar el imperio. En sus costumbres y tradiciones, tejidos y textiles que eran utilizados como un tipo de moneda. Y las caras pura sangre del pueblo mismo. Aún en 1911, no hay día que comience, ni cosecha que se complete sin el permiso de los dioses. En su búsqueda, Bingham sigue un patrón consistente. Busca personas de la localidad, cualquiera que tenga información, y luego continúa y paga por cualquier buen consejo. Irónicamente, la mejor clave proviene no de un libro, sino de un funcionario oficial ebrio, de apellido Quevedo. Menciona un nombre sobre el que Bingham no ha leído nada en ninguna crónica: Machu Picchu. Palabras extrañas, que solo unos años después conducirán a un joven y ambicioso norteamericano a un gran templo en las nubes. En julio 19, Bingham está listo para encaminarse hacia allá. Abandonará Cusco y se dirigirá hacia el norte, a lo largo de los valles de los ríos, con solo trazados de mapas y descripciones fragmentadas de los cronistas españoles para guiarlo. Pero no puede tener éxito por sí solo. Una escolta militar le es asignada por el prefecto local, un sargento Carrasco, quien es encargado de acompañarlo a todas partes, para que le sirva como traductor de quechua. También lo acompaña su amigo de Yale, el doctor Harry Foote, naturista de la expedición, recolector de insectos y especímenes de esta pequeña parte del mundo. Bingham le escribe a su esposa: Mi bien amada, han sido atendidos los últimos detalles. Falta empacar mi baúl, dormir algo y entonces partir hacia el interior. El valle de Urubamba es encantadoramente hermoso, aún con las terrazas al estilo inca. Este es uno de los más hermosos valles en Perú. Era el sitio de descanso favorito de los incas. Quiero que veas esto, vale lo que cuesta. Las montañas son indescriptiblemente grandiosas cuando uno puede verlas a 3000 metros. Escribió una carta que encontré entre los papeles a su padre en el momento de iniciar su primera expedición. Él creía que la sangre de sus ancestros le hervía en las venas. Consideraba que era parte de su herencia genética querer viajar y explorar. Hay un nuevo camino que Bingham sigue, hacia una región visitada únicamente por indios de la localidad, desde los tiempos de los incas. En algún sitio perdido en estas cordilleras están las ciudades incas que se ajustan a la descripción de las crónicas en las librerías antiguas. Las crónicas dicen que la ciudad se llamaría Vitcos, no Machu Picchu. Tendrá un palacio con una vista extensa, puertas de mármol, un enorme trono de piedra, y hacen mención de otro nombre, Vilcabamba. Lo que no puede saber Bingham es que hay más de una ciudad perdida y que su destino será encontrarlas. En julio 24, Bingham y su equipo acampan cerca del punto donde, según Quevedo, hay ruinas. Lo que sucede entonces es una historia que Bingham contará y recontará durante el resto de su vida.
En el sexto día desde la salida del Cusco llegamos a una pequeña plantación llamada Mandor Pampa. El propietario Arteaga había dicho que arriba en los magníficos precipicios cercanos había algunas ruinas en un sitio llamado Machu Picchu. He venido para decir que no puedo... Le ofrecí que le pagaría bien si me mostraba las ruinas. Él dijo que era muy difícil subir en un día tan lluvioso. Es difícil, hay víboras. Pero cuando se enteró de que estábamos dispuestos a pagarle un sol, 3 o 4 veces el salario ordinario, finalmente aceptó guiarnos. Bueno, tal vez el tiempo cambia. Dejando el río, caminaremos a través de la densa jungla y en unos minutos alcanzaremos el fondo de una ladera muy empinada. Durante 1 hora y 20 minutos hicimos un ascenso muy pesado. Buena parte de la distancia la recorrimos en 4 patas, agarrándonos con las puntas de los dedos. Arteaga gruñó y dijo que había muchas serpientes. No había a la vista ruinas ni andenes de ninguna clase. Poco después del mediodía, cuando ya nos encontrábamos totalmente exhaustos, llegamos a una pequeña choza cubierta, a unos 600 metros sobre el río, donde varios indígenas amables, sorprendidos por nuestra llegada inesperada, nos dieron la bienvenida con calabazos llenos de una deliciosa agua fresca. Luego nos sirvieron patatas. Valentín, cha. Oye. Arteaga había estado ahí una vez. Enviaron a un niño para que me sirviera de guía. Apenas habíamos partido de la choza y rodeado el promontorio cuando apareció ante nosotros una vista inesperada. Un gran piso de terrazas de piedra hermosamente construidas, unas 100, cada una de varios metros de largo y 3 metros de altura. Seguimos al pequeño guía. Súbitamente me encontré frente a las paredes de casas arruinadas, construidas con el más fino trabajo en piedra inca. Continuamos el ascenso por una escarpada colina en lo que parecía ser unas escaleras de piedra. Llegamos a una escalera de grandes bloques de granito. Nos encontramos frente a 2 de las estructuras más interesantes de la antigua América. En esta tierra, donde la precisión en los informes sobre lo que uno había visto no era característico, afortunadamente yo tenía una buena cámara y el sol brillaba en todo su esplendor. Bingham descubre complejas edificaciones enteras, ocultas por siglos de enmarañadas malezas. Lo poco que puede verse es sin lugar a dudas inca. La Intihuatana, utilizada para observar los cielos. Perfectamente alineada para observar el solsticio de verano. Ventanas trabajadas con destreza exquisita.
Una ruina sin igual, una ciudad desconocida. Machu Picchu, un nombre misterioso que Bingham no ha visto jamás en crónica alguna. Un verdadero acertijo, un legado de los dioses incas. Una ciudad santa, construida para ser el hogar del dios trueno, alzándose hacia el sagrado sol, ancestro de los soberanos incas. Una mezcla perfecta de arquitectura y ambiente natural. Una ciudad que no debería existir. Es curioso que solo pasara unas cuantas horas en el sitio. Anotó en el diario la hora de su llegada y la hora a la que había tomado las fotografías y lo que ellas representaban. Pero no estuvo ahí más de 3 o 4 horas dando vueltas con su cámara. Bingham ha encontrado la última capital inca tal como la describen los cronistas. Pero sin el gran altar de piedra, Machu Picchu no se ajusta a la descripción. Una gran vista por sí sola no es suficiente. Así exactamente a las 5 de la tarde, parte. Este no es el sitio que lo trajo aquí. No fue sino tiempo después que se dio cuenta del descubrimiento tan importante que había hecho. 25 de 1911. Buscando la ciudad perdida, Hiram Bingham se interna en el valle inexplorado de Urubamba. Confuso y perplejo por las ruinas tan espectaculares que ha descubierto en Machu Picchu. Agosto comienza con una semana de búsqueda infructuosa. Agosto 3, 1911. Mi bien amada, finalmente estamos en Santa Ana hospedándonos en la espléndida hacienda azucarera del señor Pedro Duque. Ya Bingham está comenzando a pensar que tal vez Machu Picchu sí era lo que estaba buscando. Ayer, luego de una charla con el señor Duque, llegué a la conclusión de que mis nuevas ruinas, las de Machu Picchu, deben ser las mismas a las que se refieren en las crónicas con el nombre de Bitcos. Los indios de la localidad le hablan a Bingham de extensas ruinas en lo profundo de un valle llamado Vilcabamba. Bingham decide seguir. Los rumores lo intrigan. Ha venido demasiado lejos como para devolverse ahora. Bingham ingresa a un valle lleno de historia. En 1537, este fue el camino seguido por los incas en su retirada. Ciudades remotas fueron construidas en las montañas. Destruyeron las huellas y los puentes fueron cortados para sellar su escape. Bingham sigue el rastro. A medida que la jungla se va espesando, se hace más difícil para las mulas. Exactamente lo que querían los incas en su huida. Al final del arduo pasaje, un diminuto asentamiento llamado Lucma. Agosto 7 de 1911. Mi muy amada, esta localidad tiene una gran cantidad de ruinas, tal como lo esperaba. Nadie había estado antes aquí. Les he mostrado varias fotografías de mi familia a los amigos peruanos. Y los han impresionado mucho. Me encontré en una agradable plaza abierta rodeada en su parte norte por las ruinas de un gran palacio. La vista desde la plaza es muy extensa. Hacia todos lados, hacia el norte y hacia el sur,
las montañas cubiertas de nieve y hacia el oriente y occidente, hondos y hermosos valles. Un palacio en una loma con una vista muy extensa. Hasta ahora todo iba muy bien. Y en el centro de las ruinas, una edificación de más de 60 metros de largo y 12 de ancho. Obra maestra de la arquitectura inca. Los tesoros se han ido, pero la mano de obra perdura. Entradas de granito sólido de 2 metros de espesor. Excavadas, talladas y trasladadas ladera arriba a mano. Suficientes ruinas para darnos una idea de su antigua grandeza. Fue una residencia hecha para el exilio del Cusco. ¿Es esto Vitcos? Hay solo una forma de estar seguros. Encontrar el gran altar de piedra. Llegamos a esta plaza a las 4 y nos sentimos impresionados por la verdad de eso que habíamos oído. Convencidos de que este era realmente el lugar sagrado, la roca era prominente y rodeada de jungla. Hicimos arreglos con el gobernador para que nos facilitara un pelotón de indios para que vinieran en la mañana a limpiar la roca con el fin de medirla y tomar fotografías. Ok, señores, por favor, arriba. ¡Arriba! Bingham está convencido. Este es el sagrado altar de Vitcos. Para los españoles, un nido de demonios paganos. Para los incas, este era el altar sagrado. Morada de los dioses pletóricos de poder. Un lugar para los sacrificios, para pedir ayuda para las cosechas, para predecir el futuro, para implorar protección. La roca es la prueba final de que Bingham ha encontrado a Vitcos, la antigua capital. ¿Pero es esta la última ciudad inca? Hay un segundo nombre que mencionan las crónicas, Vilcabamba. Podría haber aún otro palacio escondido. Bingham sigue adelante reviviendo los últimos capítulos del Imperio Inca. Los españoles habían aplastado prácticamente toda la resistencia, torturando, violando, forzando a miles a trabajar en las minas. Solo quedaba un sitio de resistencia, el rey Inca y su corte en la selva. En 1572 el gobernante español en Perú decretó que el rey Inca debía morir. Se enteraron de que había escapado de Vitcos, pero la resolución de los españoles era fiera, y Bingham es igualmente decidido. Un indio le da informaciones a Bingham. Hay algunas ruinas, a veces llamadas Vilcabamba la antigua, a unos cuantos días, atravesando selva espesa y pendiente. Hay ruinas. Sí, gracias. Pero Bingham recibe una advertencia. Está entrando en territorio de los indios Campa, con fama de ser asesinos, al mando de un tirano militar de nombre Saavedra. Él ignora la advertencia. Por encima de todo, mi padre era aventurero. Le gustaba el peligro. Oyó hablar de peligros y de indios salvajes en el Amazonas. Entonces quiso enfrentarlos. Bingham continúa, esta vez no por la fama, sino para probarse a sí mismo qué significa ser un explorador. Un informante nos dijo que la ciudad inca se llamaba la Pampa de los Espíritus, o llanura de fantasmas. ¿Resultaba que las ruinas eran fantasmagóricas?
¿Se habían desvanecido con la llegada de hombres blancos armados de cámaras y cintas para medir? A la 1 de la tarde nos encontramos en los espesos bosques, a través de los cuales era imposible ver a unos metros de distancia. Guzmán dijo que deberíamos enviar adelante a uno de nuestros cargueros para avisarle a los salvajes que veníamos en misión amistosa. De lo contrario nos atacarían. Al carguero seleccionado no le gustó la tarea. Fue una media hora de espera emocionante, pensando en cuál sería la actitud que los salvajes asumirían hacia nosotros. Imaginando a Saavedra, a quien habían descrito sentado en medio de un lujo salvaje rodeado de 50 sirvientes. Bienvenidos, amigos. Nada de salvajes, ninguna señal de flechas envenenadas. El reino selvático de Saavedra resultó ser nada más que una modesta plantación familiar en medio de la espesa jungla. Un hombre agradable, Saavedra conduce a Bingham hacia las ruinas. Este es un lugar que en muy raras ocasiones había sido perturbado en más de 400 años. Aquí, en medio de los bosques húmedos y espesos, encontramos las ruinas de unos 15 o 20 edificios rectangulares. La arquitectura característica del grupo principal de ruinas no dejaba duda de que habían sido construidas por los incas. Todas pequeñas. Impaciente, Bingham ordena limpiar el terreno. Lo que surge son los restos de un pequeño asentamiento inca. Casas, alcantarillas y por lo menos un edificio grande. Pero lo que Bingham no puede ver es que la selva esconde cientos de edificaciones. Esta ciudad tuvo una vez grandes entradas hechas de cedro, pistas de carreras para caballos, paredes con murales pintados. Hogar de miles de incas. Años más tarde, nuevas crónicas descubiertas describen el destino de Vilcabamba. Cuando el ejército español llegó a este lugar en 1572, lo encontraron ya abandonado y en llamas. Bautizaron el sitio Pampa de los Espíritus, la llanura de los fantasmas. Los incas sobrevivientes se habían esfumado en el bosque, pero luego de un mes de persecución, su último rey fue capturado, conducido al Cusco y ejecutado. El Imperio del Sol había sido destruido para siempre. Bingham abandona la selva feliz. Se había probado a sí mismo como explorador. Ha encontrado a Vitcos y su sagrado altar de granito, Vilcabamba, último trono de los reyes incas, y una tercera ciudad, Machu Picchu, cuya importancia no se menciona en ninguno de los antiguos escritos, siendo tan espectacular y un total misterio. Ahora Bingham ya está seguro de que la fama lo espera a su regreso. Los han sido eclipsados por la llegada de Amundsen al Polo Sur. Con el polo conquistado, la época de las exploraciones es dada por terminada. Pero el regreso de Bingham emociona a su familia. Alfreda y los 6 hijos se sienten profundamente orgullosos de su explorador y de sus exóticos descubrimientos. Además, Alfreda se siente aliviada. Manejar la casa sola le ha parecido agobiante. Pero Bingham no puede quedarse. Su instinto le dice que las ruinas aún tienen más secretos para revelar. Se pasa meses tratando de conseguir dinero para emprender una nueva misión. Y en febrero de 1912, un golpe de suerte. El editor de la revista National Geographic asiste a una de las presentaciones de sus fotografías. El editor se muestra impresionado y ofrece enviar a Bingham de regreso al Perú a limpiar las ruinas y fotografiarlas para su publicación. Para Bingham la fama está a solo un paso, una expedición.
Julio 1912. Bingham está de regreso en Perú. Busca descifrar el enigma de Machu Picchu. ¿Quién y por qué la construyó? ¡Aguanta! Mi bien amada, estamos bien, pero hemos tenido mala suerte con la búsqueda de huesos enterrados y cerámicas. Este es un lugar hermoso. Es desilusionante no poder encontrar nada que valga la pena. ¿Quiénes vivieron aquí? Una ciudad tan importante debería tener oro, bronce, quizá momias. Ofrecimos un premio de $1 para quien informara sobre dónde encontrar una cueva en la cual hubiera un cráneo y que dejara la cueva intacta. La estrategia dio resultado. Finalmente, Machu Picchu está comenzando a entregar sus secretos. Mi alegría no tenía límites cuando pude poner mis manos por primera vez en una pieza perfecta de cerámica inca. Bingham se interna en el reino inca. Cántaros de agua y vasijas. Reflexiones sobre antiguos fetiches y sueños. Un jorobado de suerte. Un puma. Una rana que croa. Dijes e implementos dejados con los muertos para utilizar en la próxima vida. Un mundo tan cercano. A menudo los incas veían fantasmas y misterios que los incas profundamente espirituales veían a su alrededor. 3 meses de limpieza de terreno, una maravilla. Bajo el verde sudario de la naturaleza, Bingham descubre los restos de toda una ciudad. Está asombrado con lo que tiene ante sí. En estas casas vivieron una vez los esposos, esposas y sus hijos, bajo techos de paja. Y escaleras, 3000 peldaños que se abren paso por la ciudad como serpientes. Lo que surge son los restos de un pequeño asentamiento inca. Casas, alcantarillas y por lo menos un edificio grande. Pero lo que Bingham no puede ver es que la selva esconde cientos de edificaciones. Esta ciudad tuvo una vez grandes entradas hechas de cedro, pistas de carreras para caballos, paredes con murales pintados. Hogar de miles de incas. Años más tarde, nuevas crónicas descubiertas describen el destino de Vilcabamba. Cuando el ejército español llegó a este lugar en 1572, lo encontraron ya abandonado y en llamas. Bautizaron el sitio Pampa de los Espíritus, la llanura de los fantasmas. Los incas sobrevivientes se habían esfumado en el bosque, pero luego de un mes de persecución, su último rey fue capturado, conducido al Cusco y ejecutado. El imperio del sol había sido destruido para siempre.
Bingham abandona la selva feliz. Se había probado a sí mismo como explorador. Ha encontrado a Vitcos y su sagrado altar de granito, Vilcabamba, último trono de los reyes incas, y una tercera ciudad, Machu Picchu, cuya importancia no se menciona en ninguno de los antiguos escritos, siendo tan espectacular y un total misterio. Ahora Bingham ya está seguro de que la fama lo espera a su regreso. Han sido eclipsados por la llegada de Amundsen al Polo Sur. Con el polo conquistado, la época de las exploraciones es dada por terminada. Pero el regreso de Bingham emociona a su familia. Alfreda y los 6 hijos se sienten profundamente orgullosos de su explorador y de sus exóticos descubrimientos. Además, Alfreda se siente aliviada. Manejar la casa sola le ha parecido agobiante. Pero Bingham no puede quedarse. Su instinto le dice que las ruinas aún tienen más secretos para revelar. Se pasa meses tratando de conseguir dinero para emprender una nueva misión. Y en febrero de 1912, un golpe de suerte. El editor de la revista National Geographic asiste a una de las presentaciones de sus fotografías. El editor se muestra impresionado y ofrece enviar a Bingham de regreso al Perú a limpiar las ruinas y fotografiarlas para su publicación. Para Bingham la fama está a solo un paso, una expedición. Julio 1912. Bingham está de regreso en Perú. Busca descifrar el enigma de Machu Picchu. ¿Quién y por qué la construyó? ¡Aguanta! Mi bien amada, estamos bien, pero hemos tenido mala suerte con la búsqueda de huesos enterrados y cerámicas. Este es un lugar hermoso. Es desilusionante no poder encontrar nada que valga la pena. ¿Quiénes vivieron aquí? Una ciudad tan importante debería tener oro, bronce, quizá momias. Ofrecimos un premio de $1 para quien informara sobre dónde encontrar una cueva en la cual hubiera un cráneo y que dejara la cueva intacta. La estrategia dio resultado. Finalmente, Machu Picchu está comenzando a entregar sus secretos. Mi alegría no tenía límites cuando pude poner mis manos por primera vez en una pieza perfecta de cerámica inca. Bingham se interna en el reino inca. Cántaros de agua y vasijas. Reflexiones sobre antiguos fetiches y sueños. Un jorobado de suerte. Un puma. Una rana que croa. Dijes e implementos dejados con los muertos para utilizar en la próxima vida. Un mundo tan cercano. A menudo los incas veían fantasmas y misterios que los incas profundamente espirituales veían a su alrededor. 3 meses de limpieza de terreno, una maravilla. Bajo el verde sudario de la naturaleza, Bingham descubre los restos de toda una ciudad.
Está asombrado con lo que tiene ante sí. En estas casas vivieron una vez los esposos, esposas y sus hijos, bajo techos de paja. Y escaleras, 3000 peldaños que se abren paso por la ciudad como serpientes. Más de 100 terrazas talladas sobre la montaña. Campos de patatas y maíz. Las piedras tan perfectamente unidas que después de 400 años, las enredaderas no han logrado meterse por las uniones. ...250 edificios, fuentes y hasta una prisión. Mil personas vivían aquí. ¿Pero qué lugar es este? Un edificio podría tener la clave. Una extraña edificación de paredes redondas, totalmente diferentes al resto de Machu Picchu. Dentro de las paredes, un monolito de granito. Una piedra mágica. Un altar tan importante que los incas construyeron un altar sagrado para rodearlo. Y cerca, Hiram Bingham encuentra otro sitio sagrado. Lo llama el templo principal, construido alrededor de un segundo gran altar natural. Bingham concluye que Machu Picchu fue construido para reverenciar a los dioses incas, desconocidos para los conquistadores españoles. No fue tocado durante 400 años. Es una ventana abierta al mundo espiritual de los incas. Arquitectura de sublime perfección. Un trabajo en piedra tan preciso que solamente para una persona habría valido el esfuerzo. Un rey inca. Bingham bautiza este compuesto el Grupo del Rey, un palacio para el Rey Sol, rodeado de servidumbre que atendía a su Real Majestad. Un rey con mantos de las más finas texturas, algunas inclusive hechas de piel de murciélago. Pero había un lugar en el que hasta el mismo rey se humillaba. El Intihuatana, círculo, observatorio y altar. Uno de los pocos en Perú que no fue aplastado por los católicos conquistadores españoles. Una gran piedra que medía el curso de los cielos, sol, luna, estrellas, cada dios en cuyo poder descansaba la fertilidad de la tierra y la vida de los hombres mortales. Sin lenguaje escrito, los incas dejaron solo el legado de sus piedras. Y Hiram Bingham ha descubierto que es la única ciudad inca que dejaron intacta los conquistadores. Una ventana perfecta para mirar al pasado. A un público fascinado con las historias de exploradores. Se convierte en leyenda. En las décadas siguientes, la misteriosa ciudad se convertirá en un imán para miles y miles de visitantes, turistas, eruditos, buscando comprender sus enigmas y darle una mirada al pasado perdido de los incas. Para Hiram Bingham, la ciudad es lo que siempre quiso. Le da fama y el ingreso al muy exclusivo círculo de los grandes exploradores del mundo. Su fama alcanzó su tope en una cena. Le pidieron estar presente cuando Peary, el descubridor del Polo Norte, y Amundsen, descubridor del Polo Sur, se presentaran ante las cámaras en una gran cena, en las instalaciones de la National Geographic. Eso realmente le dio la medida de su importancia como explorador.
Ya con su fama de explorador, Bingham ingresa a la política. Para 1925 abandona su puesto de gobernador de Connecticut para irse como senador a Washington. Bingham adora su estatus y la tensión que provoca. Se convierte en uno de los políticos más notorios, que nunca olvidó su amor por la aventura, o el poder que tienen las películas para promoverse a sí mismo y sus causas. Bingham se ha ganado muchos enemigos. Compañeros senadores que resienten su dinero, sus maneras aristocráticas y su hábito de corregir el latín a los demás. El Senado lo atrapa en un error. Bingham es censurado formalmente por sus colegas, un golpe humillante para él. Bingham pierde las próximas elecciones en el mismo año en que Alfreda, su esposa, que tanto lo soportó, lo abandona. Finalmente, el ascenso meteórico de Bingham ha llegado a su fin. Pero durante todo ese tiempo, Bingham no se olvida de Machu Picchu. Durante años cuenta y recuenta la historia de su más grande descubrimiento una y otra vez. En 1912, gracias al apoyo de la National Geographic Society y de la Universidad de Yale, regresamos y pasamos 4 meses limpiando estas ruinas de la selva que se había acumulado allí por más de 300 años. Y en 1948, el hombre y la ciudad se reúnen por última vez. Bingham es invitado a inaugurar la carretera que conducirá a los turistas hasta Machu Picchu. Irónicamente, Bingham le presta muy poca atención a las demás ciudades que encontró en 1911, ambas últimos refugios del rey Inca. Ninguna ciudad emociona tanto al público como Machu Picchu. Aunque había tenido una carrera distinguida en otros campos, su nombre es recordado principalmente como descubridor de Machu Picchu. Y él naturalmente quiere que esto parezca tan importante como sea posible. Hasta el final de su vida, Bingham exagera la importancia de Machu Picchu y declara que es tanto el lugar del nacimiento del imperio incaico como su último refugio. Bingham muere en 1956, sin conocer la respuesta al más grande interrogante de todos. ¿Quién construyó esta ciudad perdida y para qué? Hoy en día por fin se han comprendido los orígenes de Machu Picchu. No era la ciudadela del primer rey inca, ni del último, sino el santuario privado del más grande de todos los reyes. Pachacuti. En el siglo XV fue el conquistador de todo el Perú para el Cusco. Ordenó la construcción de los más grandes fuertes del imperio. Ejércitos de obreros cortaron y transportaron miles de piedras sin la ayuda de carretas, caballos o bueyes. Todo para Pachacuti. Pero en los inviernos él regresaba a Machu Picchu, su lugar personal de retiro. Un lugar ideal para el descanso, para entretener a los dirigentes del imperio. Pero Bingham no encontró rastro del rey, ni oro ni plata. Más bien las ollas y huesos encontrados en las cavernas pertenecían a los siervos del rey, los hombres y las mujeres que construyeron la ciudad. Pachacuti murió en 1470 y su cuerpo volvió al Cusco. Pero Machu Picchu siguió siendo de su propiedad, aún después de su muerte. Solo sus sirvientes pudieron quedarse y vivieron el resto de sus vidas en la oscuridad. Irónicamente, la ciudad que algún día fuera el hogar del inca más grande de todos fue olvidada, aún por los mismos incas. Aunque a lo lejos se combatía contra los españoles, arriba en la montaña, la ciudad permaneció intacta, desconocida. E intacta permaneció hasta 1911, cuando un hombre impulsado por sus sueños de gloria, se tropezó